El presidente recién electo aseguró no derogar la ley de amnistía, pero esto no implica que las familias con derecho legítimo y con las pruebas pertinentes puedan reclamar su resarcimiento moral y económico en un tribunal jurisdiccional y constitucionalmente válido, como lo es la Corte Interamericana. Ojo, habrá que ver que el tribunal ficticio que están creando no pueda caer en violación de derechos de los supuestos imputados, porque emiten una resolución que, aunque no es una sentencia, sí mencionan nombres de personas. Ellos podrían reclamar la comisión de delitos contra la dignidad. Es mejor irnos por la jurisdicción válida y que el presidente electo tome la decisión. Gracias por sus consideraciones, dice el amigo televidente. Mercedes Chirino dice, buenas noches, Nacho y tus invitados, que son personas muy honorables. Un saludo muy especial al señor Mincho Cuellar por tratar un tema tan difícil como este. Quiero saber si alguien me puede aclarar si a través de todos los cambios que están habiendo en el país, tengo alguna esperanza de que sea investigado mi caso, ya que mi esposo desapareció en el año 82 y nunca por miedo me he atrevido a iniciar ninguna investigación, ya que por motivos obvios de miedo nunca me he atrevido, ya que mis hijas y yo fuimos o huimos de todo problema. Hemos tratado de tener una vida normal, pero es imposible hablar de perdonar y olvidar cuando se ha sufrido tanto, ya que mis hijas quedaron de 6 y 7 años y nunca hemos tenido el valor de denunciar, porque aquí se mueren las personas sin que nadie diga nada. Por eso nos hemos negado a investigar por miedo a que nos pase algo, ya que uno no tiene la suerte de poder abandonar este país que tiene esa deuda con tantas viudas y huérfanos. Ojalá la señora Hilda, madre de Katia, pueda tener la satisfacción de saber que los culpables van a pagar, y quizás esa suerte nunca la tendré yo y mis hijas, de saber dónde fue tirado el cuerpo de su padre. Si pueden contestar si ahora será más fácil y más seguro investigar esos casos. Muchas gracias, dice la señora. Daniel Alas dice, buenas noches, excelente programa el de esta noche, lo felicito, don Narciso. Yo tengo 34 años, no tengo una memoria histórica fehaciente de diferentes casos que sucedieron en este país. Creo que como yo, habemos muchos con sed, si no de justicia, al menos de derecho a saber la verdad en diferentes casos que se dieron en el país. Las conclusiones de la Comisión de la Verdad se han mantenido en secreto, y si bien es cierto, no creo que buscar justicia a estas alturas sea sano, pues debemos de curar las heridas. Pero sí es necesario que las cosas estén claras y que no las cosas se queden en un así pudo ser o dicen que. Felicidades, y me gustaría saber si saldrá algún documento de este tribunal que se está realizando. Digo, porque si toca las fibras sensibles con nombres y demás, dudo que lo publiquen muchos medios, sobre todo escritos de este país, dice Daniel Alas Álvarez. Carlos Rafael Urquía Bonilla dice, buenas noches, Nacho, y a tus invitados. Quisiera preguntar por qué continuar insistiendo en la derogatoria de la ley de amnistía. La Sala de lo Constitucional emitió una sentencia que técnicamente se denomina sentencia interpretativa. En ella dio que si la ley de amnistía se interpretaba como un factor de impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos, tal interpretación era inconstitucional y no podía ser empleada, de manera que la ley mencionada solo tiene validez para los delitos que no son violaciones a derechos humanos, que son muchos. Ahora bien, yo entiendo el sentido simbólico que tiene la derogatoria de la ley de amnistía, pero desde el punto de vista jurídico-técnico no hay obstáculo con dicha ley. El problema es otro. El problema es que en El Salvador las víctimas de delito no pueden ejercer acción penal de manera autónoma, sino que dependen de un requerimiento fiscal, de manera que si al fiscal no se le ocurre o no quiere hacer algo, las víctimas solo tienen por opción sentarse a llorar y resignarse. ¿No es más importante tratar de estimular la observancia de la sentencia por parte de la Fiscalía que pretender la derogatoria? Pregunta cordialmente Carlos Rafael Urquía Bonilla. Moris López dice, don Nacho, me parece que el proceso que se hizo al principio se hizo mal y ahora ya no se puede juzgar por lo mismo. Me parece que los delitos por los cuales hoy se presentan a un nuevo proceso parecen muy débiles y faltos de asideros legales. No sé que los señores penalistas que son expertos en esta área, qué pruebas o argumentos concretos y reales tienen la suficiencia legal para obtener al menos un poco de justicia. Se refiere básicamente al caso de Katia Miranda. Juan Carlos Vialta dice, buenas noches, Nacho, un saludo y a tus panelistas. Es una verdadera lástima que se esté creando una cortina de humo en los últimos días posibles para evitar la impunidad en el caso Katia Miranda. Digo esto porque no sobran con seguridad elementos suficientes para
demostrar un supuesto secuestro y por los verdaderos delitos no se procesará más a nadie. En pocas palabras, se está creando una falsa expectativa de justicia, pero al final se quedará en la impunidad, dice el amigo televidente. José Mario Zabaleta dice, no es cierto que todos los partidos actuales aprobaron la ley de amnistía. Para el caso, FMLN no tenía diputados aún. Fue en las elecciones de 1994 cuando alcanzó los primeros escaños. Son imprecisiones comunes que se acostumbran decir, dice el doctor José Mario Zabaleta. Quedémonos hasta ahí. Okay. Quedémonos hasta ahí. Hay bastantes temas por tocar. Esto último de los partidos políticos, si bien el FMLN no estaba en la Asamblea Legislativa, sí hubo un acuerdo de partidos, ¿no? Ya el FMLN era partido político. Sí. Y hubo un acuerdo de partidos. Y era, más que partido político, era parte firmante de los acuerdos de paz, donde no se planteaba la salida de la amnistía para resolver los problemas del pasado. O sea, por acción o por omisión, igual se peca. Exactamente. Exactamente. Esto para aclarar, digamos, no se piense que estamos tratando, digamos, de cambiar las cosas. A ver, hay casas interesantes. Yo tengo... el último correo que cortaste te felicitaban. Ah, gracias, es muy amable. Bueno, el fallo de la Asamblea Constitucional, no sé si ustedes lo conocen, ¿no? No sé si ustedes conocen bueno, nosotros sobre el caso, esa sentencia interpretativa, digamos, ¿cierto? Que básicamente determina que la ley mencionada solo tiene validez para delitos que no sean violación a los derechos humanos. O sea, claro, que se puede se puede investigar en El Salvador una violación a derechos humanos sin que sea un estorbo la ley de amnistía, que no es un obstáculo. Dice que el problema está en el monopolio que tiene la Fiscalía de la investigación del delito en El Salvador. ¿Me das chance? Sí, por favor, que es bien importante ese tema. Sí, porque el caso jesuitas es el único que ha derrotado parcialmente la impunidad en El Salvador en un caso concreto, en el caso jesuitas. ¿Por qué? Porque la resolución del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Constitucional frente a un recurso de inconstitucionalidad de la ley de amnistía es que sostiene que la ley de amnistía es constitucional, pero tiene excepciones. ¿Verdad? ¿Cuáles son las excepciones? La autoamnistía. O sea, un funcionario de un gobierno no puede ser amnistiado durante el mismo gobierno. ¿Sí? Así para explicarlo sencillamente. Y la otra excepción es el artículo 2 de la Constitución, que habla de los derechos fundamentales. Entonces, ahí caben un montón de casos. ¿Verdad? Pero solo el caso jesuitas ha logrado que una jueza diga el expresidente Cristián y el general René Emilio Ponce y todo el resto de los denunciados como autores intelectuales de la masacre en la UCA no pueden ser amnistiados, aunque entra en la contradicción que platicábamos en la tarde. O sea, pero la prescripción me obliga, dijo la jueza, a que los declare inocentes, ¿verdad? Los sobresea definitivamente. O sea, no son amnistiados, pero pueden ser sobreseídos por la prescripción. ¿Por una interpretación legal de la jueza? Una interpretación retorcida de la jueza. Ok. Sí, pero uno, dos. Pero es un problema principal el que la investigación en El Salvador es monopolio de la Fiscalía. A eso iba yo. Ya. O sea, la gente está hablando de que no importa la amnistía, no importa la derogatoria de la amnistía. Sí importa, por efectos prácticos, porque al ser la Fiscalía General de la República la que tiene el patrimonio y la investigación penal, ¿verdad? La investigación del delito y la acción penal, entonces esta impide de que se pueda avanzar. Bueno, pero podemos tener en menos de 2 meses un fiscal totalmente distinto, una fiscalía totalmente distinta a la que había hoy día, y la fiscalía puede decir, yo interpreto de manera distinta y vamos y abrimos los casos. Ojalá. Y dependerá del juez, digamos, cierto, el evaluar si o no, digamos, la ley de amnistía cabe en este caso. Ojalá, si pasa eso, nosotros o sea, no tenemos cantidad no de casos necesariamente, para digamos, tiene que ver con la ley de amnistía. También hay un problema en la fiscalía. Sí, pero ¿quién me garantiza que eso va a suceder? En todo caso, si me permitís por añadir algo, que pueden servir siempre aportaciones e ideas, porque a nosotros nos importa, como es lógico, participar en ese punto. No es el único sistema en los países democráticos en los que la acción penal solamente la tenga el monopolio del Ministerio Público, el Ministerio Fiscal. En la mayor parte de los países también existe la posibilidad del ejercicio de la acción penal por los perjudicados, por los hechos delictivos. También eso
es perfectamente planteable a nivel parlamentario, como es lógico, y eso favorecería en cierta medida que no hubiera a veces esas reticencias que desde el punto de vista social se provocan o se producen respecto de la acción del Estado. Bueno, son vías, posibles salidas que pueden mejorar en cierta medida el funcionamiento de la justicia penal y la credibilidad del propio sistema.